Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, a este espacio donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. El día de hoy ya es mayo 28 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2:14 dice lo siguiente: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando nosotros leemos esto, debemos entonces tener en cuenta que la obra de Jesús también hace que el pueblo cristiano, o lo que se conocía en aquel entonces el pueblo gentil, y el pueblo judío sean uno. Jesús nos junta a ambos en un solo sentir, en una sola religión, en un solo pensamiento. Hace uh, de ambos pueblos uno en Jesús, uno en Él. Por supuesto, y no podemos olvidarnos que siempre va a haber diferencias. Va a haber diferencias culturales, porque la cultura occidental es muy diferente a la cultura del Medio Oriente. Nuestra sociedad es diferente, el medio ambiente donde crecemos es diferente, la naturaleza es diferente, las costumbres son diferentes, el idioma es diferente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en un solo pueblo entre judíos y gentiles. Que más bien no los llamemos gentiles, porque gentiles son todos aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios. Si hablamos de una forma espiritual y no carnal, gentil es todo aquel que no hace parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando un cristiano dice, es que la ley de Dios es para los judíos, no para los gentiles, y yo soy gentil, espiritualmente está diciendo que él no hace parte del pueblo de Dios. Por eso, cuando se habla de el Israel espiritual, es para hacer la diferencia con el Israel carnal. Se habla de esa manera para hacer esa diferencia, hacer una diferencia entre lo que vendría siendo el Israel territorial, para ponerlo de esa manera, el Israel territorial, el Israel uh, nacional, el Israel que está allí en Israel, perdón la redundancia, en tierra de Palestina, en territorio del Medio Oriente, el israelita que nace allí, que crece con sus costumbres, y el Israel espiritual, que es el Israel religioso. Hay que hacer esa diferencia siempre. Y cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de personas que no, espiritualmente, que no hacen parte del pueblo de Dios. Así que nosotros los cristianos no somos gentiles. Somos gentiles carnalmente porque no somos judíos carnales, pero espiritualmente no somos gentiles porque nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, somos del Israel espiritual. Lo decían en estos días, que incluso en Israel no hay judíos de acuerdo a la Biblia. Hay judíos de todos los colores y sabores. Hay judíos liberales, conservadores, ortodoxos. Uh, hay judíos filósofos. Hay judíos que practican la nueva era, la metafísica. Porque les comentaba que ser judío es algo difícil de definir, porque judío puede ser una religión, judío es una etnia, judío es una costumbre, judío es una cultura, judío es una sociedad. Son muchas cosas para definir en la palabra judío. Así que nosotros los cristianos tenemos que aprender a definir la palabra judío desde el punto de vista espiritual. No es judío el que es en la carne, dijo Pablo, sino aquel que es en el espíritu, que se bautiza y se entrega a Jesús y tiene la circuncisión, no carnal, sino la circuncisión espiritual hecha por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de judíos, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de judíos espirituales. El Israel espiritual somos todos nosotros, todos aquellos que aceptamos a Jesús y que aceptamos obedecer los mandamientos de Dios. Porque cuando Dios le da los mandamientos al pueblo, aunque era un pueblo carnal, pero los mandamientos de Dios son espirituales.
la ley de Dios es espiritual, no es carnal. Que los judíos, muchos de ellos, no todos, la hayan mal entendido y la hayan vuelto carnal, no significa que la ley sea carnal, sino que es espiritual, porque la ley lo que hace es guiar al espíritu a dominar a la carne para que el espíritu se parezca lo más posible a Dios, y ahí es que nace el carácter de Dios en nosotros. Así que la idea de Jesús es que nosotros seamos un solo pueblo, que Jesús hizo de nosotros, tanto de los judíos como de los que no somos judíos, de los cristianos, un solo pueblo, el Israel espiritual, judíos espirituales. Nosotros somos judíos espirituales, pero siempre va a haber diferencias. Por ejemplo, yo nací en Colombia, pero ahora vivo en Estados Unidos. He conocido mucha gente mexicana, mucha gente centroamericana. Me gusta mucho Japón. Me gusta mucho los paisajes, la naturaleza de Japón. Muchos aspectos de su cultura también me gustan, de su sociedad. Entonces, cuando uno observa todo esto, las diferencias culturales entre nación y nación son muy grandes. Y uno entiende que, por ejemplo, yo como colombiano, hay cosas que nunca podría hacer que hacen los japoneses porque no es mi cultura, no crecí haciendo eso, yo crecí en una cultura totalmente diferente. Lo mismo nos sucede con los judíos. Hay cosas que nosotros nunca podremos hacer que los judíos hacen porque son culturas diferentes. Los judíos tienen una forma de cantar diferente a nosotros, los latinos. eh, Tienen una forma de adorar diferente a como hacemos los latinos. Incluso el sábado, yo que soy adventista del séptimo día y guardo el sábado, pero se dice, los judíos dicen, los judíos adventistas dicen que la gran diferencia entre adventistas y judíos de allí de Israel es que los judíos celebran el sábado, los adventistas guardamos el sábado. Nosotros los adventistas y aquellos que aunque no son adventistas, pero guardan el sábado, todos debemos aprender a celebrar el sábado, no solo a guardarlo, sino a celebrarlo, porque el sábado es un día de celebración, de encontrarse con Dios, es un día de júbilo, un día de fiesta. El sábado debería ser un día de fiesta. Los judíos celebran el sábado porque es su cultura, lo han hecho desde tiempos ancestrales. Nosotros los adventistas hemos aprendido a guardar el sábado porque es que en la Biblia se muestra que el sábado es el día de Dios. Debemos guardar el sábado, pero lo guardamos, casi no lo celebramos, porque entran muchos aspectos culturales. En Colombia la cultura es diferente a México, es diferente a Perú, es diferente a Estados Unidos. La cultura de las personas tiene mucho que ver en cómo nosotros celebramos los rituales bíblicos. Podemos, por ejemplo, la Cena del Señor. La Cena del Señor se celebra también diferente a cómo se hace en cada país dependiendo de la cultura. Lo mismo los servicios, los cultos religiosos, los cultos, los sermones y todo la previa a los sermones. Todo eso tiene mucho que ver la cultura. Nuestra forma de pensar es muy diferente. Nuestra forma de hablar, de comportarnos, de pensar, todo está influenciado por la cultura. Así que no podemos pensar que nosotros los cristianos somos iguales a los judíos en cultura porque no es así. Pero lo que sí tenemos en común es que tenemos la Biblia, tenemos en común la religión verdadera que está en la Biblia, tenemos en común al Mesías y todo eso nos hace un solo pueblo. Tenemos verdades que debemos compartir entre todos, las verdades bíblicas, sin malinterpretar la Biblia, sin sacarla de su contexto. Hay verdades que debemos compartir. Por eso Jesús dice aquí, Pablo, que nos hizo un solo pueblo. Jesús nos hizo un solo pueblo, aunque tengamos diferencias culturales, pero nos hizo un solo pueblo porque tenemos una creencia en común, la creencia en el Mesías. Tenemos una creencia en común, que debemos obedecer a Dios y agradar a Dios. Tenemos una creencia en común y es que creemos que Dios es el que nos salva y Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos santifica. Así que todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Somos un solo pueblo. Debemos ya de parar
con la guerra entre judíos y cristianos. Tenemos que parar con la guerra antisemitismo, de odiar a los judíos, de rechazar a los judíos. Lo mismo los judíos de rechazarnos a nosotros los cristianos. Va a llegar el tiempo en que Dios va a llamar otra vez a los israelitas de verdad, a los israelitas, a los 7,000 hombres que él le dijo a Elías que tenía. Esos israelitas, ese pueblo que Dios tiene, que amó tanto desde Abraham hasta estos días, Dios los va a llamar en algún momento y va a llamar a todos los cristianos, no solo adventistas, a todos los cristianos que son fieles a Él, a los fieles que tienen la iglesia bautista, a los fieles que tienen dentro de los testigos de Jehová, a los fieles que tienen dentro del pentecostalismo, a los fieles que tienen dentro de las asambleas de Dios, a los fieles que tienen dentro de la iglesia católica. A todos los va a llamar y los va a juntar en un solo rebaño, que es su rebaño. Pero todas esas barreras tenemos que empezar a derribarlas desde ahora, porque este mundo necesita que el remanente de Dios esté unido para proclamar las verdades del reino de los cielos. Así que si podemos sacar, después de toda esta explicación, una lección para nosotros y un consejo, es que recuerda que Jesús derribó la gran pared que dividía a los judíos y a los cristianos. Jesús derribó esa gran pared, ese gran muro, para que todos seamos un solo pueblo. La invitación que yo te hago es, quítate esas barreras mentales que nos ha sembrado Occidente de odiar o de rechazar a los judíos. Quitémonos las ideas que se nos han vendido de que todos los judíos rechazaron al Mesías y lo crucificaron, porque quienes lo hicieron fueron los líderes, mas no el pueblo. El pueblo fue engañado por sus líderes. Quitémonos todo eso y tengamos en cuenta que entre más unidos estemos como remanente, más fuerte va a ser el pregón del mensaje. Unámonos en espíritu y en verdad. Esa es la invitación que yo te hago. Únete en espíritu y en verdad con todos tus hermanos en Cristo, no importa la denominación que sea, siempre y cuando compartas la misma verdad con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la misma verdad, que es predicar el evangelio al mundo entero. La Biblia muestra la verdad. No permitas que otros líderes, como en los tiempos de Jesús, tergiversen las verdades bíblicas simplemente porque a ellos les parece que es así. No permitas que se tergiverse. Más bien levanta la estandarte, levanta la bandera de la verdad bíblica. Todos tenemos acceso a la Biblia hoy en día. Todos tenemos acceso a leer la Biblia. No hay excusa. Hoy no hay excusa. Lee la Biblia y que la Biblia sea tu primera fuente y no un pastor o un predicador famoso, sino la Biblia y solo la Biblia a través de la oración. Verás que Dios te va a revelar las grandes verdades, porque como lo decíamos ayer, Él va a revelar las verdades a los niños. Y tú eres un niño, tú eres humilde en el nombre de Jesús. Así que la invitación que yo te hago es esa. Quítate la barrera mental y únete en oración, en estudio y en mensaje al remanente de Dios. Porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.